¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la explicación de las 5 leyes de la medicina germánica. Primeramente me presento, soy Marcelo Lagos, técnico en masoterapia, especialista en Seitai Bodywork, que es una metodología de quiropraxia japonesa, en cadenas miofaciales, método Myers y Stecco, y también en medicina germánica, realizando esta formación en Brasil. Primero, la medicina germánica es la ciencia que intenta describir las causas emocionales de las patologías, ¿ya? Es decir, su origen. Para ello, tenemos que primero hablar de qué es lo que es la ley férrea del cáncer. Esta ley, eh, como su nombre indica, ¿no? Ley es algo que es inalterable, sine qua non, para todos iguales. Consiste en que cuando un individuo vive un proceso traumático, un trauma, es decir, me echaron del trabajo, me dejó mi esposo, mi esposa, se murió un hijo, esto va a generar tres cosas, perdón, dos cosas. Uno, un foco de Hammer, que sería una lesión a nivel cerebral en un área bien concreta, definida según el trauma emocional ocurrido, ¿ya? Es decir, un trauma A no va a generar el mismo foco que trauma B, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos endoderma, mesoderma y ectoderma. Ahora bien, luego de esto, teniendo el trauma o shock biológico y teniendo, eh, digamos, el foco de Hammer, esto va a generar una sintomatología o patología, dependiendo de la gravedad, en un órgano o tejido en concreto. Entonces, la ley férrea del cáncer, en realidad lo que describe y explica es lo siguiente. Cuando un individuo vive una situación de estrés en soledad, traumática, la cual no logra digerir o superar, se va a generar un foco de Hammer, como comenté anteriormente, en un área cerebral y va a generar también lo que es una patología o lesión en un área en concreto. ¿Ok? Esto, Rick Hammer, médico alemán, lo descubrió luego de que eh, su hijo, digamos, a causa de una negligencia, ¿no? Porque el príncipe de Saboya le disparó un tiro sin querer, digamos, confundiéndolo. Este hijo de Rick Hammer, que era Deer, estuvo meses moribundo y murió en los brazos del doctor Hammer. Con ello, el doctor Hammer tuvo un cáncer testicular a los meses y se preguntó si quizás, tal vez, eso sería relacionado a una causa emocional, a la muerte de su hijo. Y realizando la investigación en más de 6.000 pacientes con cáncer, descubrió aquello, sin ecuanón, sin excepción, que en el fondo todos tenían un trasfondo en el cual habían tenido un shock biológico, ¿ya? Es decir, esta situación traumática, terrible, en soledad, y que ella generó cáncer de diversos tipos, ¿no? Dependiendo del shock biológico o trauma. ¿Ya? Eso sería la primera ley. Ley férrea es porque es para todos igual. Algunos van a tener cáncer, otros van a tener, qué sé yo, artrosis, va a depender mucho de la zona. Ahora, si nos vamos a la segunda ley de Hammer, vamos a ver lo que se denomina la ley bifásica, ¿ya? O podríamos llamarlo la ley del simpático parasimpático, del yin yang, dependiendo, ¿cierto? Si somos osteópatas o trabajamos con medicina china, en fin. Pero esta ley lo que habla es que cuando el conflicto está activo, es decir, mientras la persona no supere ese trauma emocional que le causó la patología, va a estar en un estado simpático tónico en el cual va a tener falta de sueño, va a tener estrés, en algunos casos falta de hambre, ansiedad, angustia, y en esta fase ocurre algo bien interesante. En los tejidos del endoderma, todos los tejidos empiezan a aumentar de tamaño, a multiplicarse, ¿ya? No así en el mesodermo o mesoderma, ¿ya? En este caso, los tejidos empiezan a degenerarse, descomponerse, ¿ya? Esto sería la primera etapa de la ley bifásica. Ahora, eh,
Luego de que el individuo supere este trauma, esta situación, vamos a entrar en lo que llamamos la fase vagotónica, parasimpaticotónica. Es decir, el sistema parasimpático se va a activar, el paciente en este caso va a tener mucho sueño, relajo, flojera, por decirlo de alguna manera, le va a volver el apetito, ya, en parte. Lo más viable es que tenga las manos calientes y ahí tenemos cómo generar dos etapas en la fase parasimpaticotónica. La etapa A sería la etapa donde los tejidos se inflaman para regenerar, ¿ya? Esa sería la etapa A. Eso sería en el mesodermo, ¿ya? En esta etapa ocurre todo lo que es inflamación, ¿ya? Eh, y la etapa B es la etapa donde ya este tejido ya empezó a ser regenerado, entonces luego de este proceso, cuando ya el tejido está listo, empieza a drenarse todo el líquido, ¿ya? Y esa sería la fase B. En el endoderma es parecido, solo que en este caso, la primera fase, el tejido empieza, entre comillas, a corroerse y luego eh, en la fase B empieza el drenaje, ¿ya? Ahora, entre la fase A y B, digamos parasimpaticotónica, ocurren las epicrisis. ¿Qué es lo que son las epicrisis? Son especies de mini recordatorios de cómo fue la situación vivida. Entonces, como casi que un shock simpático-tónico, en el cual a veces dan calambres o dolores, y así el organismo evalúa y ve si el paciente realmente pasó la prueba y ya superó, digamos, el shock biológico. ¿Ya? eh, si el individuo pasó el shock biológico, luego va a venir la fase B parasimpaticotónica, que ya es de drenaje. Si no, no va a seguir su curso y con ello no va a concluir la fase de reparación. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo porque, ejemplo, si yo vivo con una persona, en este caso una novia, una pareja tóxica, y resulta que yo peleo cada una semana, voy a estar en esta situación de eh, shock biológico, después fase PCL, o sea, postconflictólisis, fase A de regeneración, luego voy a volver a lo mismo, shock biológico, entonces lo más probable es que sea un paciente crónico, ¿ok? Esas serían las dos leyes, que en este caso son la ley bifásica, ¿ya? Importante entenderlo porque si yo tengo un paciente que está en un shock biológico, lo que tengo que hacer es mantener y potenciar la parte parasimpática, ya para que el paciente relaje, baje el estrés. Ahora, si está en una fase parasimpático-tónica, en muchos casos la inflamación es muy grande y con ello sí tengo que darle quizás algún analgésico desde que legalmente esté facultado para ello o en su defecto brindarle quizás la asesoría para que consuma cúrcuma, colocar compresas de hielo, ¿cierto? Cosa de atenuar un poco el efecto parasimpático. Ya esto actualmente se usa mucho en España, en Brasil, a través de la osteopatía y otras metodologías de terapia manual, porque es relevante entender en qué fase de la lesión está el paciente o en qué fase de la patología.